A continuación les presento 4 temas muy interesantes, los cuales son silogismos, paralogismos, falacias y sofismas. Les doy una definición breve de cada uno, algunos con ejemplos o autores, esperando que les sirva de mucho. Sigan viendo. Se llama silogismo a una forma de razonamiento lógico deductivo, cuya estructura fija consta de 2 proposiciones, estas actuando como premisas, y una conclusión del caso. A estas primeras se le conoce como premisa mayor y premisa menor, respectivamente. El silogismo es la forma fundamental del argumento en la lógica formal. La noción de silogismos fue introducida en la ciencia por Aristóteles, quien lo consideraba como la forma fundamental del conocimiento científico, que permite de 2 proposiciones conocidas deducir nuevos y distintos juicios. Así, el silogismo es un argumento en el que de 2 juicios, las llamadas premisas, se obtiene por intermedio del concepto común, que es el término medio, contenido en ambas premisas, un nuevo juicio, deducción o conclusión. La forma más general de un silogismo se construye según este tipo. Todos los hombres son mortales. Juan es un hombre, por consiguiente, Juan es mortal. En este silogismo el concepto hombre es el término medio, el concepto común de ambas premisas y que hace posible la consiguiente conclusión. El silogismo en Aristóteles tuvo en gran medida un contenido y significados reales, objetivos. El silogismo tiene lugar siempre en los mismos 3 pasos. Se parte de una primera premisa o premisa mayor, que ésta supone una afirmación general o universal de carácter amplio, luego una segunda premisa o premisa menor, que ésta especifica respecto a una realidad puntual lo que deseamos contrastar con la primera premisa y así obtener finalmente un resultado. Hay que tener en cuenta que un silogismo no siempre impulsa conclusiones verdaderas, más allá de que siga una forma válida de razonamiento. Por ejemplo, todos los perros fueron cachorros. Frida es una perra, por lo tanto Frida fue un cachorro. Como inciso A tenemos, ningún pez es mamífero. Inciso B, las ballenas son mamíferos. Y como conclusión, que sería el inciso C, las ballenas no son peces. Aquí podemos apreciar en la imagen cuál es el inciso A y el inciso B, y al juntarse las 2 premisas obtienen una conclusión, que sería el inciso C. Un paralogismo es un argumento o razonamiento inválido, que se plantea sin una voluntad de engaño. Tiene la forma de un silogismo o más frecuentemente de un entimema. A diferencia de un sofismo, el paralogismo no depende de una confusión malintencionada en los términos, sino de un error de razonamiento. Se conoce como paralogismo al raciocinio falso o incorrecto realizado de buena fe, por falta de conciencia de su engaño o de su falsedad. Como tal, el paralogismo es un razonamiento inválido, sin la intención de engañar con el uso de un lenguaje ilógico, sin sentido. En el ámbito del derecho, el paralogismo tiene forma de silogismo o entimema, que es la premisa mayor, premisa menor y conclusión. En virtud de ello, existen diversos tipos de paralogismo, como lo son el paralogismo semántico, que se presenta cuando existe contradicción en las premisas y por lo tanto la conclusión no deriva de ellos. Otro tipo es el paralogismo sintáctico, que surge por la ambigüedad, oscuridad, vaguedad y falta de definición de las palabras que forman las premisas. Por tercer tipo tenemos el paralogismo pragmático, que no presenta incoherencia entre las premisas y conclusión, pero una falta de credibilidad por carecer de justificación las premisas. Por último, el paralogismo de desplazamiento de definición.
Este se origina por la aparición en la premisa de una palabra de dos significados diferentes. Se conoce como falacia al error, engaño y falsedad para dañar a una persona y conseguir algo. Como tal, la falacia argumentativa es la característica o propiedad de algo que es falaz, es decir, que tiene la habilidad y voluntad de engañar o mentir con el fin de inducir al error a una persona. Los sinónimos de falacia son falsedad, mentir, embuste o disfraz. No obstante, en el ámbito de la filosofía, Aristóteles aborda a la falacia como sinónimo de sofismo, un raciocinio errado que intenta pasar como verdadero para engañar a otras personas. Una falacia es un argumento que parece válido pero no lo es. Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, mientras que otras se cometen sin intención debido a descuidos o ignorancia. En ocasiones, las falacias pueden ser muy sutiles o persuasivas, por lo que se debe poner mucha atención para detectarlas. Un ejemplo de falacia puede ser la afirmación del consecuente, que esta es una falacia formal. Se asume que si una premisa es cierta, entonces la consecuencia de esta premisa también señala si su antecesora es verdad o no. El ejemplo sería: si estudio mucho, sacaré la máxima nota, así que si saco la máxima nota, habré estudiado mucho. Como segundo ejemplo está la negación del antecedente, que en esta clase de falacia formal el razonamiento se articula como si al negar una premisa la conclusión de ésta tuviera que ser necesariamente falsa. El ejemplo sería: si llueve, la calle se mojará. No ha llovido, así que la calle no se mojará. Se conoce como sofisma al argumento o raciocinio falso formulado con la finalidad de inducir al adversario en error. Sofisma puede designar todo razonamiento erróneo, pero en lógica un sofisma se refiere específicamente a los razonamientos que parecen ser correctos pero no lo son. Un ejemplo bastante común de sofisma es el argumento "todas las mujeres conducen mal". Existen diversos tipos de sofisma. Por ejemplo, el sofisma de accidente, pretende confundir lo accidental con lo esencial. Ejemplo: ayer estudié mucho, por lo tanto sacaré una buena nota. Otro ejemplo del sofisma tenemos el sofisma ignorancia de la causa, que la causa real no es definida como causa y se usa otra como causa. Ejemplo: ese accidente fue castigo de Dios. Tenemos también el sofisma ignorancia de la cuestión, que se ignora una proposición enfatizando en algo que no tiene relación con el tema. Ejemplo: tú no te preocupas por mí, pero siempre te traigo regalos. Sofisma petición de principio. Se toma un argumento como principio y sin demostrarla se deducen conclusiones. Ejemplo: soy muy trabajador y por eso no tengo problemas de dinero. Sofisma de círculo vicioso. Una proposición es probada con otra, siendo la segunda probada con la inicial. Ejemplo: si no tienes dinero, vende nuestros productos que está en promoción a 100 pesos. Sofisma de inducción o de falta generalización. Se atribuye a un grupo lo que es propio de algunos individuos. Ejemplo: todos los americanistas son ignorantes. Y por último tenemos el sofisma de analogía, que se concluye alguna semejanza entre varias por conveniencia. Ejemplo: todos los hombres son machistas.